you. Bueno, hoy estamos aquí, tenemos la suerte y el honor de contar con Willy de Ansa. Nos ha concedido una entrevista. Queríamos agradecerte el que está aquí con nosotros, sobre todo que hayas venido a visitar la isla y sobre todo a contribuir con el movimiento de la Kizomba y toda la energía. Quería hacerte un par de preguntas y nada, para ver si estás dispuesto. Dime, Muy bien. estás aquí. Él sabe hablar un poquito español, así que Sí, un poquito, pero un poquito. intentaremos que sea sencillita y no vamos a complicarla mucho. Sí, yo voy a hacer muchas cosas que... Bueno, ¿cómo fueron tus inicios en la Kizomba? Para mí, vale, para mí es importante aprender a la gente de la manera de bailar. Que es Kizomba o no Kizomba, para mí Kizomba es una baila, ¿sí? Es una baila por aprender de bailar. Pero hoy yo soy una persona que cuando yo hablo directo. Directo, me gusta hablar, no me gusta hacer muchas cosas. Mucha gente no me gusta, pero yo me gusta. Pero hoy yo pienso que yo también, antes que el profesor no aprende mucho de bailar. Aprende muchos pasos, mucha técnica, muchas cosas, pero no aprende de bailar. Para mí el bailar es una cosa muy importante. Y para mí hoy yo trabajo mucho eso, con energía, con muchas cosas, pero por aprender de bailar antes de hacer muchas figuras. Es para mí súper importante. Y también de escuchar la musicalidad, la interpretación de la música. Yo prefiero interpretación de la música que musicalidad. Para mí todo eso es muy importante. Es el básico de antes de hacer muchas figuras. ¿Anteriormente has tenido otras influencias, otro tipo de baile? Como... Yo sí. Vale. Antes yo baila hip hop, dancehall, también clásico, contemporáneo y ya está. Y ahora kizomba y un poquito de bachata de salsa. Vaya. Ayer lo vimos en bailar. ¿Quiénes fueron tus mentores? ¿Quiénes fueron los que te inspiraron en esto de iniciar el baile y la música? La kizomba, la persona que me inspira por hacer más de la cosa que yo quiero hacer es Albir. Albir antes me inspira porque antes que yo he visto el video de Roland, primero es Albir, que me inspira que yo pueda hacer una cosa que como yo quiero hacer. Pero antes yo viendo Angola, yo bailo sobre kizomba, semba, pero cuando yo bailo después hip hop todo, yo quiero hacer otra cosa, pero no puedo porque la gente me bloqueó. Claro. Y cuando yo he visto un video de Albir, me dije, si es algo por hacer, yo también puedo hacer. Yo hacer. Y después yo miro un video de Laurent y Adeline, de antes, y me di, ya está. Es mi inspiración. Y después, yo vale. Donc, muchas gracias Albir, muchas gracias a Laurent. Desde aquí un saludo a Albir. Bueno, ¿tú piensas que el baile y la evolución, el baile y la música son una continua evolución? O sea, ¿es algo estanco Claro. o es algo que se modifica con el tiempo? Sí, para mí, una música no puedo hacer con una música es mismo todos los días. Un momento cambio. ¿Por qué cambio? Porque la música hace mucho de voyage, ¿cómo hacer? Viaje. Va de un otro estilo, un otro país, Angola, Francia, todo. Y con la música hace mucho de voyage, la nueva persona que, por ejemplo, yo escucho la música diferentemente, tú también. Sí, claro. Si tú escuchas la música, tú la echas de una otra manera. Si tú eres un DJ, tú vas a hacer un mix con tu corazón. Sí, claro. Para mí, nunca un momento en música también baila, no hacer una firmetura. La música va a ser una evolución hoy, mañana también y antes mañana también, para mí. Donc, Urban Kids, todo un otro estilo va a venir, pero en evolución. Bueno, es una pregunta un poco ya bastante típica de la entrevista que estoy haciendo normalmente. ¿Qué es lo que tú consideras que aportas a la kizomba? ¿Cuál es tu semilla, la que tú plantas y germina o crece en algo? ¿Qué crees tú que es diferente a lo que tú aportas referente a los demás? Que yo aporto a la diferente, para mí que yo aporto a la diferente a la kizomba es baila. Baila, solo baila con tu corazón, como tú piensas, como tú sientes la música, baila siempre. Porque si tú bailas como tú sientes la música, tú puedes crear muchas cosas. Pero que si tú
tú bailas y que la gente te dice no hacer más, no hacer eso, nunca un momento tú puedes hacer una creación, nunca un momento tú puedes hacer más. Pero si tú bailas como tú sientes la música, yo pienso que tú puedes hacer más. Escucha muy música. Para mí, una cosa muy importante si tú quieres crear, no escuchas solo la música, no escuchas solo kizomba. No solo kizomba, no solo kizomba. Escucha toda otra música, porque tu cuerpo, entiendo, porque tu cuerpo baila, es porque tú puedes hacer mucha creación. Porque si tú escuchas solo kizomba, es como tú hacer una fermetura. Escucha una rutina, ¿no? Claro, una rutina. Escucha otra música porque tú puedes hacer después, tú puedes bailar tranquilo. ¿Piensas que, o sea, que lo que es el aporte que nosotros o cada uno aporta al baile como musicalidad es Sí. algo nuevo, ¿no? Y cada uno aporta una pequeña semilla, ¿no? Ahora, En general, no sé, la música va evolucionando, ¿no? sí, la música va a hacer una evolución. Es súper importante escuchar la música porque es la música que habla todo que tú puedes hacer. Una figura, una bloque, una tour, es la música. Y si la música hace una evolución, cuando tú bailas, tú también vas a hacer una evolución. Es la música que es el básico. Si tú no entiendes la música y tú no escuchas la música, tú no puedes hacer nada. Pero si tú escuchas la música, una simple variante de una voz, una cosa, tú también puedes adaptar la misma cosa con la energía de la música, chicos. La energía de la música es súper importante. No hacer más con la energía de la música. Pero Hemos estado hablando antes en conversaciones anteriores y personalmente es impresionante hablar contigo. Ya, bueno, creo que lo hemos comentado, petit comité, y aportas muchísima, aparte de experiencia, de ideas, de energía, sobre todo. No sé, sobre todo lo que hemos comentado anteriormente de cómo con unos pequeños toques puede variar completamente la música, o sea, es impresionante y tal. Aparte de eso, ¿ha habido situaciones, alguna que te haga sonreír, alguna situación que haya sido una anécdota graciosa, algo que te diga, mira, esta situación es muy graciosa y me acuerdo mucho de ella y cada vez que me acuerdo me hace sonreír? una situación, tú me preguntas si una situación que me... Sí, que te haya... sí. Es una historia, es un evento, creo en España. Sí. Yo bailo con las chicas, tranquilo, yo bailo bien y yo creo para 3 horas, 4 horas. Y un momento sentí que una otra energía de las chicas. Y me dije, ¿qué pasa? Pero no puedo mirar porque si yo miro es como una cosa que la molesta a las chicas. Y espera un momento a hacer una abertura, una salida, y yo miro que las chicas... ¿En serio? Sí, mira, me sentí mal porque me preguntan qué puedo hacer, qué hacer. Pero yo bailo, terminar la canción, 4 o 5 horas de bailar. Y después hablamos con él y me dijo que sí, ayuda porque yo sentí todo, que sus expresiones, todo. Y decía, sí, es verdad, porque cuando yo bailo con la colección con la persona, sentí que la persona sentí es mal. Es mal. Y cuando yo bailo con él, es como yo hablar con él. Todo lo que yo hacer con mi cuerpo, el sentir es una discusión, ¿verdad? Yo le expliqué que no pasa nada que tú vas a hacer bien. Pero todo es perfecto. Y después, la mujer de este chico, la muchacha de estos chicos, viene y me dice, ¿qué hacer a mi nueva? Yo dije, nada, porque no sé qué es nueva. Me dice, sí, porque ahora es muy bien. Porque yo, 3, 4 años que yo hablo con él, no puede cambiar nada. La chica, él no cambió nada, pero tú bailas con él y ahora está mejor. Y yo dije, pero lo siento, no sé si hacer una cosa mal, pero yo no quiero hacer eso. Me dice, no, es bien. Y es un buen final porque una semana después, los dos hacen un... ¿En serio? Sí. Ay, qué buen Unas final, buenas dos qué buen finales a final. esto. Esa es la primera. La otra es una historia un poquito más triste Sí. para mí. Es un chico que la primera día que hace que baila kizomba es un poquito sentir mal a su cuerpo. Un poquito mal y viene a la kizomba. Es verdad que cuando tú miras a la persona, la gente no quiere, lo toca, no quiere bailar con él. Y cuando la persona va a la sala, yo lo he visto a la primera día. Y me di, es difícil para los chicos. Yo baila, y un momento a la final, después 3 horas o 4 horas de workshop, hacer
una cosa que yo me gusta mucho es con la gente hacer solo un caliente, pero no baila. Con una música Un no abrazo. baila. Un abrazo no baila, escucha la música, tengo la energía. Y a la final, los chicos están con las chicas también. Pero, ¿Verdad? Y claro, un mes después, los dos con parejas y hacer los toques más. bueno, Es porque hoy la gente lo mira como una persona. claro. Antes la gente lo mira solo como una cosa que Sí. no es importante. Para mí me gusta mucho eso porque yo pienso que ayuda a esta persona porque la gente lo mira Ujú. como una persona y no como eso. Es muchas cosas que vienen cuando yo bailo, cuando yo voy a un festival que son bien o no bien, pero me molesta o no me molesta, pero me mal también porque la kizomba es un baile muy bonito. Ujú. Muy bonito, pero tú puedes también sentir la energía de la persona y puede te estar una cosa mal, una cosa mal, pero si tú estás en buena energía, que tú hablas con él, después tú puedes ayudar a la persona. Es una buena experiencia, pero una experiencia un poquito difícil. Yo creo que es importante vosotros como artistas y como profesores de que transmitáis eso a los alumnos, porque quizás es lo que el día de mañana es lo que van a llevar, ¿no? La Sí, filosofía y sí, tal. sí. Yo creo que eso es importante. La filosofía es muy importante cuando es bien una técnica, es bien un paso, pero cómo hacer los pasos y la energía que tú vas a hacer, por qué tú vas a hacer es más importante. Porque si tú vas a hacer una figura solo por una figura, es una figura muerte, como yo le digo, una figura, pero si tú vas a hacer una figura importante, que un simple movimiento y que tú miras ese momento, es como una cosa muy importante. Y para mí es súper importante. Yo encourage todo el profesor, por favor, cuando tú vas a hacer un taller, explica todo, habla a la gente, porque la gente entiende bien la música, entiende la historia, porque aquí son una cosa muy bonita, pero la gente hoy hace muchas cosas, pero por favor, Musicalidad, mucha musicalidad, clasicidad, sí, desmenuzar claro, los todo. movimientos, explicar por qué. Sí, el básico, los chicos, es súper importante que tú hagas el básico. Tú puedes hacer Urban Kids o Fusion, no pasa nada, pero antes tú vas a hacer otra cosa por hacer. Exactamente. Yo pienso que, bueno, a raíz de que hemos estado hablando y tal, tienes una calidad humana enorme. O sea, te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, Muchas gracias. tienes una calidad, vamos, increíble, sí, increíble. Y la energía que transmite, incluso cuando hablas, la forma de das mucha paz, que eso es muy importante. Y yo creo que eso Claro. también se transmite cuando estás bailando. O sea, Espero. yo digo, es impresionante. Pues nada, yo creo que solamente preguntarte si tienes algo más que aportar a la entrevista, si quieres decir algo más. No sé si a lo mejor tienes algún tipo de proyecto para Sí. el futuro. Alors, un proyecto, muchos proyectos por el futuro. La primera es una formación de una semana, pero una formación por aprender de bailar. Kizomba, urbano, todo, pero no solo por aprender pesos. Es una formación por aprender bailar, por aprender la energía, de todo. Una semana de una casa, una grande casa, solo con nosotros. Sin teléfono, sin internet. Eso va a ser difícil. Eso va a Sí, ser todo. difícil. La verdad vida. No, donc, Pues- la verdad vida. Es una información, pero todo Bueno, eso pues, viene Lo después. veo muy bien, ¿eh? Sí, yo también una proyecto más personal. Eso, yo voy a abrir una escuela de baile, que son muchas cosas. Y también por ayuda a mucha gente, por el trabajo, por entiendo la vida, por todo eso. Organiza mucho como viaje. Viajes, quizás. ¿no? Hace sí, muchas cosas porque, voilà, todo eso, otra más. Y también, la última cosa que yo le, porque mucha gente me notifica como un bailarín de Urban Kids. Sí. Sí, ese es el momento. De Urban Kids. Yo no me ¿cómo digo? No te identificas con No, el no me Urban Kids. identifico. Primero yo me identifico como un bailarín. Yo bailo. Si tú me tomas una música samba, yo bailo samba. Kizomba. Urban Fusion, yo bailo también. Pero 4 años que yo buscar un nombre a mi estilo. Pero Estilo.
Sí, no es un estilo por la gente, es para mí, para mí. Y el nombre es Feeling Style. Feeling Style. Feeling Style. Estilo de sentimiento. Sí, claro, estilo de sentimiento, porque yo bailo mucho con la música, con la energía, con todo. Y esta, es mi estilo. Bien tú, ¿sabes? Feeling Style es eso, pero no es un estilo por el festival, por todo, por la gente, no, es su estilo. Para mí, es una cosa personal. Pero si tú quieres también, claro. Ay, pero es una cosa. Yo explico todo de la técnica, de todo, después. ¿Tienes proyectado hacerlo también online o solamente clases en un local? Porque a lo mejor alguien está interesado en verlo desde distancia y... Sí, yo voy a hacer mucho vale. por eso, porque yo voy a no cambio, pero hacer otra manera de aprender por bailar la kizomba. Vale. Pero eso es solo feeling style, no feeling style kizomba. Eso es. Feeling style. Vale. Después tú hacer como tú quieres. Engloba muchos tipos. Vale, claro, ya está. Vale. ¿Cuál es tu canción? Mis dos últimas preguntas. Dime. ¿Cuál es tu canción favorita? Es muy difícil. Yo, esta pregunta es siempre muy... Es muy difícil. Ahora, el nombre de la canción prefiero, ¿dónde está? Porque yo me gusta mucho la canción con una historia. Música, música con las chicas o chicos canta, todo eso, buena música con buena historia. Es mi preferido. Como dice francés, douceur, todo eso, me gusta mucho el estilo de música, pero yo está mucho música prefiero. Pero una que yo me gusta mucho es de DJ Colt. DJ Colt, una música, oh my god, cuando yo escucho esa música es como otra cosa. DJ Colt, gracias. También DJ Vale, mucho, pero sí. Mucho. No queremos discriminar a ninguno, pero evidentemente siempre hay una que nos llega, ¿no? Sí. ¿Y cuál es esa canción? El nombre de la canción, no sé el nombre, pero yo, espera. Bueno, a ver si la tiene por ahí. Es que la canción de DJ Colt es muy bonita. La otra conoces, tú también, yo creo. Es. Heartbeat Pro, yes. Heartbeat Pro, sabemos cuál es. La pondremos. Es música, es muy buena. Si tú escuchas. Bueno, y la última pregunta sería, ¿tienes algún DJ que te guste mucho como mezcla? DJ, sí, DJ Vale, DJ Zaix y por momento eso. Muy bien. Pues nada, queríamos agradecerte la entrevista porque ha sido un honor para nosotros y tal. Sí. Y queríamos obsequiarte con un pequeño detalle, que es el logotipo de Underground Productions. Y nada, que muchísimas gracias, de verdad, Willy, es un placer tenerte por la isla. Eres bien recibido, bueno, de hecho ya lo estás viendo, todo el mundo te quiere, te adora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Quieres saludar a alguien concreto? ¿Estás ahí a tu concreto? Ya primero, gracias. Y después, chicos, una frase es, no baila porque la gente te mira, baila y la gente te mira. Exactamente. Bueno, pues nada, nos despedimos de aquí de la entrevista. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Chao. Chao.